Le preguntas hoy a muchas personas, ¿quieres a Jesús? Y la mayoría dicen que sí. Y el problema es porque no presentamos bien lo que significa seguir a Jesús. Estoy convencido de que muchas personas se desvían a mitad del camino porque no les hablaron al principio del camino de lo que representaba seguir a Cristo. Muchas personas se desaniman, llegan problemas, llegan luchas, tienen que hacer demasiadas renuncias y a mitad del camino dicen, mira, esto no es para mí. Y no es que realmente se desviaran, es que nunca llegaron a ser discípulos. Y el problema en parte es de los púlpitos, que están enseñando a seguir a Jesús de una manera como si fuera una decisión sencilla, una decisión fácil y una decisión que solo va a traer cosas positivas a nuestra vida, cosas agradables y buenas sensaciones. Vivimos tiempos difíciles, tiempos donde seguir a Jesús se ha vuelto algo sin importancia. Tiempos donde ofrecemos a Jesús como alguien que puede solucionar nuestros problemas, como alguien que sanará nuestras enfermedades, como alguien que no nos dejará pasar nunca hambre, como alguien que siempre proveerá un trabajo, como alguien que siempre proveerá una solución a mi matrimonio, como alguien que si yo me entrego a Jesús hoy, pues seguro que mi mujer no me dejará. Si yo me entrego a Jesús hoy, seguro que al final mi mujer no se divorcia. Si yo me entrego a Jesús hoy, seguro que al final la vida sale mejor. Por eso la mayoría de veces las personas dan un paso adelante a seguir a Jesús en momentos desesperados de su vida cuando se ofrece a Jesús como una solución de problemas. Y entonces corren a Jesús buscando esa solución y a mitad del camino se dan cuenta que los problemas no terminan. Y es cuando muchos desisten de Jesús, porque no se les ha enseñado lo que es seguir a Cristo. No debemos seguir a Jesús buscando que mis hijos estén en un ambiente sano. No debemos seguir a Jesús buscando que mi matrimonio Jesús mañana me lo arregle porque he decidido seguirle. Mira, cuando seguimos a Jesús no hacemos un trato de yo te voy a seguir y tú me arreglas la vida. No funciona así. Es más, ahora veremos que seguir a Jesús es yo decido seguirte y eso significa perder mi vida para ganar la eterna. El evangelio de hoy te dice que Dios te quiere hacer rico. Y Jesús enseñó que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. El evangelio de hoy es totalmente contrario. Te dice conquista. Y el evangelio que Jesús predicaba te dice despréndete, renuncia. El evangelio de hoy te dice gana. Jesús nos dice pierde. El evangelio de hoy te dice crece. Juan Bautista dice es necesario que yo mengüe. El evangelio de hoy es todo lo contrario a lo que Jesús enseñó y por eso cuando las personas empiezan a encontrarse con la vida real con Cristo se dan cuenta de dos cosas. Una, que han tomado una mala decisión que realmente no quieren y lo dejan. O dos, se dan cuenta a mitad del camino que creían que eran cristianos pero no lo son. Lo que Jesús quiere enseñar es que en esta vida todo tiene un precio y que antes de tomar cualquier decisión hay que calcular los costos de esa decisión. Porque Jesús ha hablado de construcción, Jesús ha hablado de un ejército, pero podemos usar otros ejemplos. Antes de seguirme, antes de llenaros la boca diciendo yo soy un discípulo de Cristo, yo quiero que sepáis lo que cuesta seguirme. Porque Jesús sí que no engañó a nadie. Hoy muchas personas pueden ir a la iglesia y decir, a mí no me dijiste que sería así, a mí no me dijiste que tendría estas luchas, yo estaba tranquilo en el mundo y ahora me hago cristiano y de golpe me dicen que tengo 3 enemigos, la carne, el mundo, Satanás, yo no sabía que esto iba a pasar. Pero Jesús nunca engañó a nadie, cada vez que alguien daba un paso Jesús los frenaba y les decía, calcula el costo. Porque Jesús sabía una cosa, quien meta la mano en el arado ya no puede mirar atrás. Jesús sabía algo, calcula el precio antes de venir, porque cuando des el primer paso no hay vuelta atrás. Ese concepto de cristiano desviado para Jesús no existía. Para Jesús el que daba un paso adelante lo seguía hasta la muerte. Y por eso Jesús presentaba los costos, presentaba el precio y enseñaba lo que costaba seguirlo. Si alguno viene a mí, ya les está dando una condición, si alguno va a venir, si alguno se pone a andar conmigo y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo.
La primera cosa que Jesús pide cuando queremos ser sus discípulos es un cambio de prioridades. Cambio de prioridades. Porque cuando nosotros leemos los versículos de Lucas, aparentemente puede dar la sensación de que Jesús viene a romper familias. La palabra aborrecer es dura. Y parece que Jesús está diciendo, si vienes conmigo ya estás olvidándote de tu familia. Pero Jesús nunca va a enseñar eso. Dios ama a la familia. Jesús no está enseñando que debemos aborrecer a nuestra madre. Jesús no está enseñando que debemos aborrecer a nuestro padre. Claro que no, si la propia Biblia dice que debemos honrarlos. Jesús no está diciendo que aborrezcamos a nuestra hermana y a nuestra hermana. Jesús no está diciendo que aborrezcamos a nuestra esposa, si la Biblia dice que debemos amarla como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Lo que Jesús está enseñando aquí no es que debemos separarnos de nuestra familia, es que nuestra familia ya no puede ser lo primero. Jesús ha mencionado las cosas por las que uno daría la vida, por un hijo, por una esposa, por un padre, por una madre. Y Jesús está diciendo, por lo que debes dar la vida, lo primero de tu corazón debo ser yo. ¿Y por qué hablo de esto? Porque ese ejemplo ya es claro para demostrar que muchos no son discípulos. La primera cosa que dice Jesús es, si alguno quiere venir en pos de mí, sus prioridades deben cambiar. Yo debo ser lo primero. Porque se nos llena la boca en las alabanzas diciendo que Dios es todo para nosotros, que lo amamos, que es nuestro Rey, que es nuestro Señor, pero a la hora de vivir no es así. Una persona dijo muy sabiamente que el momento donde los cristianos más mienten es en la alabanza, porque le cantamos cosas que no vivimos. Cuando los discípulos le dicen, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús podía haber dicho, todos son igual de importantes. Pero Él no dijo eso. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande mandamiento. Si Dios dice que no se puede adulterar y yo adultero, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Mis deseos van primero, tu opinión va después. Si Dios dice que no se puede dejar de congregar como algunos tienen por costumbre y yo me quedo en casa, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Yo voy primero, tu voluntad va después. Cada vez que tú pecas le estás diciendo a Dios, tú no eres primero. Lo que yo quiero es primero. Se nos llena la boca de decir a la gente, hoy si nos preguntaran a todos por la calle, ¿qué es lo más importante para ti? Saldríamos con una sonrisa, una camiseta de Jesús te amo, diciendo, para mí lo más importante es Jesús. Pero hermano, ya basta de eso, vamos a ver qué vivimos. Porque cada vez que yo peco y hago algo que Dios dice que debo hacer otra cosa, le estoy diciendo a Él que no es lo más importante, que no lo es. Hermano, ¿Pedro dio su vida por Jesús? ¿Los apóstoles murieron por Jesús? Pues me parece que ellos pusieron a Jesús en el debido lugar. Porque ellos vivieron hasta el punto que lo pusieron por encima de su propia vida. Jesús le dijo, si no eres capaz de aborrecer hasta tu propia vida. Y los apóstoles estuvieron al punto de morir por causa de Jesús. En Roma, en el Coliseo, muchos murieron por causa de Jesús, porque pusieron a Jesús en su debido lugar. Hermano, déjame decirte una cosa. Si a ti a veces te cuesta congregar porque estás triste, o te cuesta congregar porque estás cansado, ¿crees que morirías en el Coliseo? Hermano, compara el cristianismo de esos hombres con el nuestro. Hoy no voy a la iglesia, ves tú. Hoy no salgo a evangelizar. Bueno, hoy me voy a dedicar el día a mí, me relajo. Hoy ni leo mucho la Biblia, no oro. Compara ese cristianismo con el de aquellos. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa si nos lanzaran a todos hoy al foso de los leones y dijeran, negad a Jesús o morid? ¿Quién iba a morir, hermano? Le íbamos a decir, sí, a veces no voy ni el domingo, voy a dar mi vida. Por el amor de Dios. Hermano, yo a veces me lo cuestiono. Yo estaría dispuesto a morir por Jesús. A veces veo el cristianismo que se vive hoy y digo, ¿quién moriría por Jesús si apenas nos cuesta orar? ¿Cómo vamos a morir por Él si ni siquiera vivimos una vida de oración? Así que la primera cosa que debes preguntarte antes de seguir a Jesús es, ¿estás dispuesto a poner a Dios en primer lugar y por encima de todo? No de una forma superficial, no diciéndolo con tus labios, sino reflejándolo en tu vida diaria, siendo lo primero que anhelas por la mañana y el último pensamiento de la noche. ¿Abandonarías tu orgullo para humillarte y perdonar?
¿Pondrías la otra mejilla? ¿Amarías a tus enemigos? ¿Bendecirías a los que te maldicen y así complacerías a Dios? ¿Serías capaz de renunciar a tus proyectos de vida si supieras que Dios ha determinado un plan diferente para ti y lo harías sin reclamar y sin murmurar? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo y a vivir para su gloria, haciendo su voluntad en todo momento, incluso perdiendo tu vida en el intento? Eso es lo primero para seguir a Jesús, responder esas preguntas.